Boris ha estado trabajando como enfermero en una clínica privada durante 2 meses. Durante este tiempo, se ha mantenido reservado, evitando entablar conversaciones innecesarias y sin forzar amistades. Aquí, cada miembro del personal se considera un peldaño por encima de aquellos que trabajan en hospitales convencionales. La llegada de alguien nuevo significa ser objeto de miradas condescendientes y actitudes indulgentes. Boris no fue la excepción. El equipo, como de costumbre, comenzó a mirarlo desde arriba, intentando enseñarle, especialmente porque, al ingresar a lo que es esencialmente una profesión femenina, este joven hombre atrajo la atención. Sin embargo, pronto quedó claro que las perspectivas de Boris no eran del interés de nadie. Más aún, él las miraba con gran condescendencia. En el mismo turno que Boris, estaba Zoya. Así se presentaba esta joven, que no ocultaba su desdén por la profesión que ejercía. No estaba aquí para salvar vidas, sino para encontrar entre los pacientes adinerados a ese único hombre por el cual abandonaría este trabajo y nunca volvería a trabajar en su vida. Pronto, Boris se enteró de los sueños de Zoya y no pudo contenerse, le preguntó sobre sus aspiraciones. ¿Cómo pretendes encontrar un hombre digno?, cuestionó Boris. A mi edad y con mi apariencia, ¿no es eso lo que estás sugiriendo? ¿Esperas casarte por tu cuenta? Miles de chicas lo hacen. Boris sonrió con malicia. Zoya, sorprendida, apartó la mirada y guardó en silencio el pastel que estaba comiendo. ¿Qué insinúas, que estoy subida de peso?, preguntó. No, por supuesto que no, respondió Boris. Pero para atraer a un hombre rico y mimado, se necesita más que carisma. Incluso uno tan grande como el tuyo. Desde ese momento, Zoya se convirtió en el enemigo número uno para Boris, aunque eso era exactamente lo que él buscaba. No soportaba a las personas demasiado curiosas, pero Zoya, a pesar de que solía entrometerse cuando él comía, ahora mantenía una distancia respetuosa. Boris podía respirar con más libertad. Se encontraba en la sala de enfermeras, donde dos jóvenes enfermeras conversaban sobre algo. Resultó que estaban comentando sobre el hecho de que el director médico ni siquiera le permitió hablar ayer. Sin explicaciones, simplemente le dijo, «Estás despedida». Aunque, según ella, el director parecía una persona normal. Las chicas se mostraron incrédulas, insinuando que algo no estaba bien. Boris salió de la sala y las chicas continuaron hablando, pero esta vez sobre él. Una de ellas expresó su extrañeza, sugiriendo que no parecía tener problemas con nadie. La otra respondió que, de hecho, nunca lo había visto involucrado en ningún problema. Sin embargo, notaron sus excentricidades, como sus relojes, que, según una de las enfermeras, solo había visto en revistas de artistas. Al escuchar la conversación, Boris se preguntaba por qué a veces tenía la sensación de que tanto él como Zoya estaban buscando su otra mitad. La respuesta de una de las enfermeras fue que no se parecían en absoluto y que Boris estaba demostrando su valía, viviendo sin depender de nadie, mostrándose como un hombre capaz de responder por sus palabras. Hace medio año, ni siquiera podía imaginar que terminaría así, pero ya no había vuelta atrás. La guardia nocturna estaba llegando a su fin, y Boris disfrutaba de esas horas en las que podía reflexionar en la oscuridad. La noche había sido tan ventosa que ni siquiera podía verla desde la ventana. Ya estaba listo para irse. En invierno, amanece tan tarde que todavía podía llegar a su apartamento antes de que la oscuridad total se apoderara de las calles. Fue entonces cuando notó que el camino estaba cubierto de nieve tan densamente que apenas se veía. Boris logró notar que probablemente se trataba de una típica borrachera en ese momento, cuando ella se desplomó. Rápidamente se levantó y le instó a levantarse, pero la chica ni siquiera se movió. Boris corrió afuera, la levantó de la montaña de nieve y la llevó de vuelta al hospital. Casi atropella a un médico en la sala de emergencias con su prisa. ¿Qué demonios, Boris? ¿Traes a una indigente al hospital?, exclamó el médico. Sin decir una palabra, Boris llevó a la desconocida al área de recepción. La examinó rápidamente, estaba claramente congelada y tenía moretones en todo el cuerpo, pero aparentemente no había nada grave. Estaba recuperándose y lo miraba con miedo.
¿Quién eres?, preguntó ella. No te preocupes, estás en el hospital, respondió Boris. No, no puedo quedarme. Necesito irme, dijo ella. En ese momento, el director del hospital irrumpió en la sala, zarandeando su carpeta. Boris, fuera de mi hospital de inmediato. No quiero que arrastres a todos los parias de la sociedad aquí. Te voy a redactar un informe, amenazó el director. Boris abrió la boca para decir algo, pero se encontró con la mirada de Zoya, que irradiaba felicidad. Miró a sus demás colegas, ninguno parecía molesto ni dispuesto a salir en su defensa. Se dio cuenta de que podría considerarse un tonto y que afortunadamente no estaba involucrado. Bueno, no hay nada que pueda decir. La gente, ¿para qué hicieron el juramento?, murmuró Boris para sí mismo. Boris hizo un gesto con la mano, levantó a la chica, cuyos músculos aún temblaban, y sus dientes castañeteaban, y comprendió que simplemente no podía llevarla hasta su apartamento. Además, necesitaba ahorrar dinero, especialmente porque probablemente no le pagarían en esta clínica. Buscó un taxi, varias pararon, pero al ver a su acompañante, se marcharon de inmediato. Finalmente, un anciano en un Lada se detuvo. Los llevó en silencio y, antes de dejarlos, le dijo a Boris: no le des tanto alcohol a tu chica. Mírala, no parece en absoluto. Fue entonces cuando Boris entendió por qué nadie los había aceptado antes. La chica estaba tan maltratada que temblaba incluso cuando estaba quieta. Boris la llevó a su casa y la convenció de que se sumergiera en un baño caliente, ya que apenas parecía estar viva, pero era necesario limpiarla. Temía que se durmiera directamente en la mesa durante la comida, pero afortunadamente eso no sucedió. La desconocida se calentó, comió y parecía cobrar vida. Ella se presentó como Katia y compartió su historia. Mi madre murió hace un año, y él, en resumen, decidió casarme con su hijo. Él incluso se divorció de su esposa por esto. Hay una herencia, pero más bien deudas. Si tomo el control de la empresa de mi madre, realizarán una auditoría porque él ha manejado la empresa durante los últimos 2 años. Si me caso con su hijo, algo sucederá conmigo. Y no puedo permitirlo. Me persiguen desde hace un mes, pero en vano. ¿Realmente piensa que está diciendo? Tienen dinero, incluso personas que trabajan para ellos. Y usted, perdón, es solo un enfermero. Aunque ahora, debido a mí, ya no tiene nada. No podrá hacer nada. Boris quería explicarle, pero Katia simplemente se desplomó del asiento, a punto de lastimarse. La llevó al sofá y le tomó la temperatura, 41 grados, como era de esperar. Boris le administró una inyección y tomó el teléfono. Necesitaba marcar un número y rendirse. Miró a Katia, joven, limpia y hermosa. Hola, papá. Necesito tu ayuda, dijo Boris cuando su padre apareció media hora después. Entonces, hijo, al final te quedaste sin dinero. No te llevará a ningún lado. Como dije, eres la juventud dorada, no sirves para nada, reprendió su padre. Boris abandonó la casa después de un altercado con su padre. Este consideraba que todo lo que Boris deseaba era una tontería, que había estudiado 6 años en el extranjero solo para pasear sin vigilancia y abrir una clínica para aparentar ser importante ante las chicas conocidas. Boris no entendía. El padre de Boris se comportaba así porque cuando dijo, ¿dónde estaría si no fuera por mi dinero?, y luego cerró la puerta, vio a la chica de Boris. ¿Y quién es ella, papá?, pidió Boris. Por favor, escúchame, imploró Boris. Le contó todo lo que sabía. Comprende, papá, en esta situación, mi deseo de ayudarla no es suficiente. Simplemente tuve que recurrir a ti. Por favor, no te niegues. ¿Por qué quieres ayudarla? Ella podría estar engañándote, sugirió su padre. Pero al menos podrías averiguarlo. No respondiste, admitió Boris, sintiéndose incómodo. Después de todo, su padre era una persona muy perspicaz. Papá, me gusta. Y no quisiera que le pasara algo malo. ¿La obligarías a casarse contigo por gratitud?, se sinceró Boris.
Después de un momento, su padre se rió. Bueno, no puedes vivir con alguien que te trata como una carga que debes llevar toda la vida, reflexionó Boris. Una hora después, su padre recibió una llamada. Escuchó atentamente y luego colgó. Hijo, hay un pequeño problema. ¿Qué problema? Es completamente irrelevante. Si la encuentran antes de una semana, podrías meterte en problemas, dijo su padre. Por favor, no me entregues a ellos. Haré todo lo que sea necesario. Sé cómo limpiar pisos y cocinar, suplicó Boris. El padre de Boris miró sorprendido a la chica, que ya había despertado hace mucho tiempo. ¿Hay alguien aquí para limpiar pisos? Oh, ¿qué hacer contigo?, exclamó la vecina mientras miraba por la puerta antes de cerrarla. La semana pasó como un día. Boris estaba sorprendido por la educación de Katia a su edad. Resultó que durante el último año, prácticamente no la habían dejado salir y ella había leído todo lo que pudo encontrar en la biblioteca de su casa. Bueno, podrías ir directamente al último año de la universidad. Papi también te contó las noticias, sugirió Boris. Katia se ruborizó. ¿De verdad? ¿También papá habló sobre eso? Katia también estaba siendo buscada, y la búsqueda era bastante seria. ¿Cómo se enteró él? Si todo se revela, entonces a Katia le tocará responder por muchas acusaciones. ¿Y qué debo hacer yo?, preguntó ella mientras miraba a Boris. Katia, cuando deberías heredar, suspiró. O cuando salga de la mayoría de edad o cuando me case. En la habitación reinó el silencio. De repente, Boris sonrió. Por supuesto, entiendo que soy un poco mayor que tú. Te confío por completo, más que a nadie más. Tan pronto como todo se resuelva, nos divorciaremos para que puedas vivir tranquila. Los parientes de Katia los encontraron a la salida del registro civil. El padrastro agarró a Boris por el pecho y gritó, «No tienes derecho. Ella es menor de edad». Pero el padre se interpuso entre ellos. Y el único que intervino entre el padre y el padrastro fue su padrino, un hombre mayor. Cuando se enteró de la historia de su relación, sacudió la cabeza durante mucho tiempo, luego abrazó a Katia, preguntándole por qué no había dicho nada. Se marchó sin siquiera despedirse. Y Katia dijo que el padrino solía ser una gran autoridad científica en el pasado. Boris también reconoció que el rostro del hombre le resultaba familiar, pero decidió no complicarse la vida. Al día siguiente, el padrino los despertó. Katia y Boris tuvieron que unir sus habitaciones rápidamente. ¿Por qué seguimos tumbados aquí? Vamos, Boris, vamos a la clínica. Necesitas obtener tus certificados educativos y considero que serás un administrador digno. En general, este es mi regalo de bodas. Estoy viejo y cansado de todo esto, explicó el padrino. La gente es como bestias, añadió después de un rato. Una hora más tarde, estaban parados frente a la puerta de la clínica. Boris y Katia intercambiaron miradas hacia el anciano que venía hacia ellos con todas sus fuerzas por el pasillo. Y al cabo de un minuto, el director de la clínica, con su séquito, se acercó. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué estás empacando tus cosas y estás libre? Y al resto, pido un momento de atención. Quiero presentarles a alguien que ahora no solo será el administrador sino también el propietario de la clínica. Murmuraban mientras se acercaba Boris. Bombero, escuchó Boris. Es el bombero al que él. Director echó a la calle, por el que despidió injustamente a una persona. Es mi ahijada. Después de esas palabras, el director, que aún tenía esperanzas de un error, se puso serio y entró en su oficina. Alguien felicitaba a Boris, alguien se iba en silencio. El año en esta ciudad pasó volando, así que cuando Bol llegó al hospital, las enfermeras casi formaron una fila para atenderlo. Sin embargo, él las miró de tal manera que la formación se deshizo y alguien le ofreció un vaso de agua, preguntándole cómo estaba todo. Espera un momento, Katia, pensó él, mientras ella parecía prolongar el tiempo sin tomar ninguna decisión respecto a él, ya que no quería separarse, a pesar de las múltiples acusaciones y del compromiso fallido.
No, él no quería el divorcio, y cuanto más conocía a esa joven, más anhelaba tenerla a su lado. Sin embargo, ella finalmente le dijo que no esperara nada de él y simplemente rodeó su cuello con sus brazos, seguido de un beso apasionado. Ese día, él le prometió que nunca se separaría de él. Ahora Karia está al otro lado de la puerta, y pronto él los verá a ella y a su hijo. Si disfrutaron de la historia, les pido que me apoyen con un pulgar hacia arriba. Para ustedes, es solo un simple gesto, pero para mí es muy importante. Que tengan un buen día.